Hay una historia bíblica que trata de dos reyes y dos coronaciones. Un usurpador intenta arrebatar el cetro del poder. Un ángel con un incensario de oro, de pie ante el altar, derrama fuego santo sobre la tierra. Los más grandes engaños sobre el gran rey son desmontados. Todos los reinos ilegítimos son destruidos por una piedra cortada sin manos, mostrando la belleza y fortaleza del unicornio. Al final, el cetro del rey es restaurado al trono. Los súbditos del reino son hechos perfectos a imagen de su Dios, y los santos del Señor heredarán el reino para siempre. Bienvenidos a Revelaciones Bíblicas para la Última Generación, donde los libros son abiertos y los misterios revelados a todos los que aman su venida. Bendiciones, hermanos. Marla Ilona con un poderoso mensaje en la serie que se llama El misterio del cetro del rey, la cual es parte de nuestra serie más abarcadora que se llama Revelaciones Bíblicas para la Última Generación, que ya llevamos estudiando algunos meses con temas importantes para la generación del tiempo del fin. Y hoy trata muy en particular, finalmente vamos a entrar en las 3 líneas de tiempo de Daniel 12. Número 1, el cumplimiento principal de estas líneas de tiempo es en el tiempo del fin. Número 2, Satanás está presente en este capítulo y yo les avanzo y les anticipo que vamos a encontrar a Satanás en la abominación desoladora en el versículo 11 de Daniel 12. Así que vamos ahora a entrar de lleno en las líneas de tiempo, pero era necesario recalcar todo esto porque si no, cuando yo les digo a ustedes las cosas que les voy a decir, y bien, ustedes me van a decir, pero ¿de dónde saca ella estas cosas? Y bien, les he presentado la metodología, que es una metodología de comparar lo espiritual a lo espiritual. Esta metodología el Señor le explica en 1 Corintios capítulo 2, un capítulo muy interesante para que ustedes puedan entender cómo es que el Señor nos enseña, cómo es que el Espíritu Santo nos toma de la mano y nos enseña a estudiar la palabra de Dios y nos da también revelación. Y ahora vamos a utilizar no solamente pasajes paralelos, sino vamos a utilizar ahora 2 otras técnicas de interpretación bíblica. La segunda es la estructura del texto. Y la tercera técnica que vamos a utilizar, la mencionamos, pero no la hemos visto en detalle, es las palabras individualmente. Vimos la palabra yom, pero vamos a ir adentrándonos en otras palabras claves en el texto de Daniel 12. Muy bien, vamos rápidamente con la profecía que es la más fácil de entender, la más simple, que es la de los 1260 días. Esta es la profecía que habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y esta profecía se lee en Daniel 12:7 y dice: y oí al varón vestido de lino, que ya sabemos que es Jesús. En el 1844 se pone su vestidura de lino, que estaba sobre las aguas del río. Definitivamente Jesús, el único hombre que puede caminar sobre las aguas sin caer, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo en un juramento solemne y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esta línea de tiempo es dada en la forma de un juramento solemne y es relativa a un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo que es un tiempo específico y un tiempo predeterminado, es decir, un tiempo establecido de antemano. Y la palabra en hebreo es moed y moedim. Tiempo, moed, tiempos, moedim y la mitad de un tiempo. La Biblia nos da la definición de
esta expresión, ¿verdad?, del tiempo. Sabemos que la Biblia debe ser su propio intérprete y que cuando hay que hacer un análisis, la Biblia se interpreta a ella misma. Por eso ustedes ven que todas las reglas son reglas de interpretación que vamos a ir en la Biblia a buscar. No vamos fuera de la Biblia, vamos dentro de la Biblia a buscar. Y entonces aquí en Daniel 4, precisamente en el mismo capítulo, en el mismo libro de Daniel, se nos da la interpretación correcta de Moed y Moedim en el contexto de Daniel, porque Moed y Moedim en realidad son fiestas, pueden ser fiestas solemnes, son asambleas, convocaciones sagradas, es lo que quiero decir. Pero aquí se nos está hablando de una definición muy específica de la palabra Moed y la palabra Moedim, que es el plural, que es un año bíblico. Y un año bíblico tiene 30 días. Y el calendario bíblico para un año, por ejemplo, es 360 días, no 365. En Apocalipsis 13 vamos a ver lo que ya habíamos mencionado, de que el periodo de 1260 días, que se le llame 3 años y medio, que se le llame 42 meses, etcétera, este periodo de tiempo siempre está asociado con persecución, la persecución del pueblo de Dios. Y aquí vemos en Apocalipsis 13 que estos 42 meses bíblicos están caracterizados, como le he dicho, por persecución, pero que además, y aquí se nos da una clave importante, son a doble cumplimiento. Así que vemos aquí en Apocalipsis 13, se nos dice que el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad a la bestia, y que esta bestia entonces es herida de muerte, pero luego su herida mortal fue sanada. Lo cual quiere decir que hay un periodo de 1260, pero ahí es tiempo profético durante la Edad Media, donde se cumple esta profecía en su primer cumplimiento, y luego, una vez que la herida mortal es sanada, lo cual aún no ha sucedido, está a punto de suceder, pero aún no ha sucedido, y bien, cuando la herida mortal es sanada, entonces se procede al segundo cumplimiento de esta profecía, que entonces será en días literales. Espero haber sido clara. Así que ahí se le da potencia de obrar 42 meses. Primero, durante la Edad Media, antes de que fuera dado el golpe mortal a la herida mortal al papado, y luego, después de la sanación de la herida mortal, vamos a ver un segundo cumplimiento de esta profecía, pero en días literales. Vemos este periodo de tiempo en otros lugares, lo vemos en Apocalipsis 12:14, donde se nos habla de la mujer, es decir, la iglesia fiel, la iglesia remanente que ha habido en todos los tiempos, que aquí huye a los Estados Unidos, huyendo de la persecución en Europa, y el desierto, es decir, en los lugares no habitados o poco habitados, acogen a la mujer, y la tierra la nutre durante 1260 días, durante tiempos y la mitad de un tiempo. Así que esto es para mí un pasaje directamente paralelo a Daniel 12, porque allí se nos habla también de tiempos y la mitad de un tiempo, y a mi entender esta profecía en Apocalipsis 12 tiene un doble cumplimiento. Tuvo su cumplimiento de nuevo en la persecución del tiempo medieval, de la Edad Media, pero va a tener su doble cumplimiento en el tiempo del fin, es decir, ahora en nuestra generación, cuando los hijos de Dios ya estamos en el campo, o preparándonos para salir al campo, o estamos en el campo, o ya estamos, algunos incluso ya preparando su lugar de escape a la montaña. Pero de nuevo vamos a ir a lugares poco habitados,
para escapar la persecución de los 3 años y medio del fin del tiempo. Así que esta tiene doble cumplimiento. En Santiago 5 vemos que Elías, que es un tipo de los 144,000, rogó con oración y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses, es decir, un periodo no de persecución, pero un periodo de dureza, un periodo difícil donde había una gran sequía y por ende una gran dificultad, obviamente, a obtener agua y alimento. Y finalmente en Daniel 7:25, a mi entender, estamos de nuevo en un contexto de doble cumplimiento y un pasaje paralelo claramente con Daniel 12, y leemos aquí en Daniel 7, donde es el juicio que se le dará, se le entregará el reino a los santos, pero se nos habla del anticristo y se nos dice que los santos serán entregados en sus manos durante tiempos y la mitad de un tiempo. Y esto también es a doble cumplimiento con la persecución de la Edad Media y la persecución del tiempo del fin. Ahora vamos a utilizar la tercera técnica que hemos mencionado, técnica de estudio bíblico, de interpretación bíblica, que se llama la estructura del texto, ¿no? Y la estructura del texto, en este caso, en Daniel 12, es una estructura quiástica. Y vamos a ver qué quiere decir esto. Y simplemente por eso les puse la imagen de la menora judía, que era la lámpara original de los 7 candelabros que estaba en el santuario. Y bien, ustedes ven que hay una estructura en la cual está el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, etcétera, ¿no? Así que esta es la estructura que se llama quiástica, que es un nombre que parece un poco complicado, pero que en realidad es un concepto muy simple. Así que si nosotros queremos correctamente interpretar las 3 profecías de tiempo, es necesario que procedamos al análisis quiástico y ver, confrontar el primer versículo con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, etcétera, hasta que llegamos a la cúspide de esta pirámide o de este triángulo y encontramos que en el centro está Daniel 12:7. Eso ya de sí nos quiere decir ya mucho, nos dice que esta profecía es muy importante, puesto que todo el enfoque, ¿no?, va hacia esta profecía. Y lo que podemos decir en cierto sentido, yo veo aquí también la imagen del iceberg, es decir, que vemos la montaña de hielo, ¿no?, que vemos que es lo que sale a la superficie, ¿no?, lo que sale del agua es la punta, ¿no?, pero debajo hay mucho que ir a indagar y comprender. Y tal vez por esto esta línea de tiempo es la más fácil, es también la que más evidente nos parece, ¿verdad? Una lectura ya superficial. Hay tantos antecedentes bíblicos para esta profecía que es muy fácil de entender. Las otras pues requieren un poquito más de análisis, es lo que vamos a hacer ahora. Para concluir con la profecía de tiempo de los 1260 días, lo que podemos concluir es que nos previene, es una advertencia muy seria que debemos escuchar, que nos previene y nos advierte de un tiempo de persecución terrible por el anticristo, es decir, el papado, el Vaticano, tendrá la soberanía, será el reino absoluto sobre la tierra, tendrán un poder total, despótico, dictatorial, y habrá abusos de poder, y será el reino sin duda más sangriento que hemos visto hasta ahora sobre la tierra. Así que si pensábamos que, pues no sé, que Hitler o que, pues no sé,
estos tiranos totalitarios, si pensamos que era algo, no hemos visto nada aún, hermanos, no hemos visto nada aún. Esta dictadura papal será muy sangrienta y habrá muchos mártires por la causa de Dios. Lo vemos con el desenlace de esta profecía, cómo es que culmina esta profecía, y bien culmina con el decreto de muerte contra el remanente, contra el pueblo fiel de Dios, que rehúsa la marca de la bestia, que se mantiene fiel al sábado, y bien, esto va a ser algo muy difícil de sostener y que solamente la gracia de Dios nos permitirá sostenernos durante este tiempo tan difícil que se avecina. Vamos ahora a la profecía de los 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, Daniel 12:12. Ahí también vamos a necesitar el análisis quiástico. Necesitamos la estructura del texto, es la que nos va a permitir cabalmente entender a qué apunta esta profecía. Sin el análisis quiástico sería bastante difícil, no imposible, pero ella nos da la certeza, nos da la confirmación, aunque sí hay pasajes paralelos que vamos a ver rápidamente. Vamos a comenzar con la estructura quiástica. Versículo 1 de Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto aquí nos está hablando de la gran angustia que sobrevendrá sobre la tierra y sus habitantes cuando el Señor comience a derramar las 7 plagas postreras. En otras palabras, cuando Miguel se levanta, cierra la gracia. Este evento de Miguel levantarse nos está marcando el evento del cierre de la gracia para el mundo. ¿Y qué vemos en el versículo 13? El paralelo. Daniel se levanta. Daniel se levanta para recibir su heredad al fin de los días. En el versículo 2, que está justo frente al versículo 12 de Daniel, donde se nos dice: bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y bien, ¿qué es lo que encontramos al frente? ¿Qué encontramos en el versículo 2? Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiere decir, esta es una resurrección especial. Aquí se nos está hablando de la resurrección especial. Es una resurrección en la cual se levantan tanto justos como impíos. Así que Miguel se levanta, cierra la gracia. El próximo evento en la secuencia es la resurrección especial, donde también se levantará Miguel. Y este es el evento al cual apunta la profecía de los 1335 días. Ella apunta a la resurrección especial. Esta línea de tiempo, como lo hemos leído, conlleva una bendición muy importante, una bendición muy especial para los que pueden esperar y perseverar con la paciencia de Job. Vamos a ver en Santiago 5, que dicho sea de paso, es un capítulo muy profético del libro de Santiago, que nos está hablando de nuestro tiempo. Santiago nos dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, porque todo esto ha sido un periodo de persecución terrible, todo esto ha sido un tiempo de nada fácil para el pueblo de Dios. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y en Isaías 25:9 se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Ven el énfasis sobre esperar. Bienaventurado el que espera. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
Y esta línea de tiempo no nos lleva a la segunda venida. Y de hecho, quiero que se tranquilicen con ese punto, porque en la Biblia no hay ninguna profecía que nos lleve a la segunda venida, simplemente no la hay. Todas las profecías en la Biblia terminan a la víspera, o se cumplen antes, o las más tardías se cumplen a la víspera de la gran consumación, pero ninguna profecía bíblica llega hasta la gran consumación, porque el Padre se ha reservado el privilegio de anunciarle a su pueblo el día y la hora de la venida de Jesús. Es el privilegio del Padre anunciarle a su pueblo. Vamos a escuchar la voz del Señor desde el cielo que anuncia a su pueblo el día y la hora de la segunda venida. Así que la línea de tiempo de los 1335 días no nos lleva a la segunda venida de ninguna manera, y lo enfatizo, pero nos lleva a la resurrección especial, y cuando se levantan los santos escogidos, los que murieron en el mensaje del tercer ángel, es decir, que conocieron y vivieron su vida conforme al mensaje del tercer ángel. Y bien, estos santos, junto con el pueblo de Dios que estará de pie aún en aquel momento, vamos a escuchar, yo espero estar en ese grupo, hermanos, yo espero que ustedes también, vamos a escuchar la voz de Dios que nos anuncia el día y la hora de la segunda venida de Jesús. Hemos llegado ahora a la última y sin duda la más compleja de las tres profecías de Daniel 12. Y vamos a hacer una oración, porque abordar este tema es un poco más complicado que lo que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a pedir una ayuda especial del Espíritu Santo para que podamos abrir nuestros corazones, que nuestra mente pueda recibir lo que vamos a ver ahora. Aunque hemos preparado muy bien el terreno por la gracia de Dios y para su gloria y por la ayuda del Espíritu Santo, sin la cual nada es posible, hemos ido preparando. Pero ahora vamos a entrar finalmente en la línea de tiempo la más complicada de Daniel 12. Así que vamos a orar. Padre amante, Padre querido, una vez más acudimos a ti, Señor, pidiéndote de nuevo la luz de tu Espíritu Santo, que Él ilumine nuestras mentes, que tu luz nos llene, Señor, que estemos henchidos, Señor, de tu Espíritu, que estemos llenos de luz a nuestro interior, que tú, Padre amado, nos puedas abrir las palabras de este libro y que podamos entender el secreto que se oculta en esta profecía de Daniel 12:11, secreto el cual Daniel no entendió, pero que Satanás sí entendió y que tu pueblo necesita entender para no ser engañado en el más terrible engaño a través del cual Satanás quisiera engañar aún a tus elegidos. Y por eso necesitamos una unción especial de tu Espíritu, Señor. Por favor, la pedimos y la recibimos por fe. En el nombre santo de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer la profecía de los 1290 días, la cual se encuentra en Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, y aparece en el texto la palabra sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Así es como lee la traducción en español más corriente que vamos a encontrar. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Así que de entrada nos encontramos con algunos problemas. Vamos a tratar de ver cuáles son estos problemas. Son, para comenzar, problemas de traducción. La traducción en español, la más común, tiene la palabra sacrificio y dice hasta. Es decir, que nos da a entender que hay dos eventos, pero que esos dos eventos están separados en el tiempo. De que primero hay un evento, el continuo es quitado, hasta, da la impresión de que
algo se desarrolla, hay un periodo de tiempo, y entonces la abominación espantosa aparece. Y esta traducción pues no es conforme al original en hebreo, y en segundo lugar ha llevado a muchas interpretaciones erróneas de esta profecía. Una traducción más correcta leería de la manera siguiente. Una mejor traducción sería: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo y la abominación desoladora sea puesta, es decir, que no es hasta, sino que hay dos eventos que son síncronos, hay dos eventos que suceden al mismo tiempo. Es quitado el continuo, de un lado es quitado el continuo y de otro lado aparece la abominación desoladora. Dos eventos, pero estos dos eventos suceden de manera síncrona. Muy bien, ¿está claro? Y le falta una palabra, un verbo muy importante a la traducción en español. Y sin este verbo no vamos a poder entender nada. Y por eso yo he añadido este verbo para que ustedes lo puedan ver, porque juega un papel muy importante. Recuerden que las claves se nos están dando en las palabras. Si falta una palabra, nos quitaron una clave. Muy bien, vamos a ver cuál es esta palabra. Sea puesta. Que la abominación desoladora sea puesta. Esta es la palabra clave que nos falta. Así que recapitulemos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo y la abominación desoladora sea puesta, habrá 1290 días. Ahora, por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder empezar a entender de qué se trata. ¿Está bien? Vamos ahora a hablar del continuo, porque se nos dice que fuera quitado el continuo, y a menudo en la mayoría de las traducciones, y dicho sea de paso, que sea en inglés, en español, en cualquier idioma, en la mayoría de las traducciones ustedes van a encontrar que la palabra sacrificio aparece, pero esta palabra fue añadida por los traductores de las diferentes versiones, en los diferentes idiomas. Esta palabra no está en el texto original, no aparece. Así que tenemos que nos han quitado una palabra clave y tenemos que nos han añadido una palabra que no aparece en el texto y que lo que arroja no es luz, sino que crea confusión. Y vamos a leerlo de la boca de la hermana White en Primeros Escritos. Entonces vi en relación al continuo, Daniel 8:11, que la palabra sacrificio fue añadida por la sabiduría humana y no corresponde al texto. Oscuridad y confusión son el resultado. Así que tenemos un testimonio claro, pero que de todos modos nosotros tenemos una confirmación por el estudio, como lo hemos dicho, del tema principal del libro de Daniel en su totalidad, ¿no? En su completud. Nosotros podemos confirmar lo que dice la hermana White. Estamos agradecidos de su testimonio porque nos ayuda grandemente, pero el estudio y la luz del Espíritu Santo, por favor, no piensen en ningún momento que yo me estoy atribuyendo aquí ninguna sabiduría, hermanos. Toda sabiduría proviene de Dios, toda sabiduría nos es dada a través del canal de Jesús y su Espíritu. Jesús, la sabiduría de Dios y el poder de Dios, y el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes y nos lleva a toda la verdad, nos conduce a toda la verdad. Así que aquí no hay ningún hombre para gloriarse, esta es para la gloria del Señor. Todo lo que vamos a ver es para la gloria del Señor. Quiero que esté muy claro. Lo que necesitamos hacer es entrar en estas dos palabras claves. De hecho, tenemos tres palabras claves. Tenemos el continuo. Hemos retirado la palabra sacrificio, esa la hemos dejado de lado. Hay que descartar esa palabra porque lo que trae es confusión y oscuridad. Tenemos la palabra abominación y tenemos la palabra desoladora. Vamos a decir, la importancia de entender correctamente esta línea de tiempo
es porque ella sirve de detonador a las dos otras líneas de tiempo. La línea de tiempo de los 1290 días es el detonador que nos dice, es como el que dispara un tiro para empezar una carrera, para que los corredores salgan. Ese es el papel que juega esta línea de tiempo, por eso es que es tan importante, porque los dos sucesos que marcan el comienzo de esta línea de tiempo son los dos sucesos que marcan el comienzo de todas las otras líneas de tiempo, de las dos otras. Muy bien, por eso es capital que entendamos correctamente esta profecía y que la interpretemos acertadamente gracias a nuestro Señor y al Espíritu Santo que Él nos envía. Vamos entonces a proceder a adentrarnos en las palabras. Primero vamos a analizar el término continuo. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir el continuo? Que todos los traductores han asociado con la palabra sacrificio. ¿Por qué? El error proviene del siguiente hecho. En Daniel, en el libro de Daniel, en Daniel 12, en Daniel 8, en otros lugares en Daniel donde se nos habla del continuo, es usado como sustantivo, no es usado como adjetivo. Yo sé que eso suena como gramática, efectivamente estamos hablando gramática, pero es algo muy sencillo de entender. Cuando en la mayor parte de la Biblia, escrita en hebreo, cuando se habla del continuo, está hablando de cosas relativas al santuario, las lámparas, por ejemplo, que alumbraban continuamente, los panes que se hallaban sobre la mesa de los panes, 12 panes que eran continuamente, una vez por semana, en un ritmo continuo, pues se cambiaban, etc. Había muchas operaciones en el templo, en los cultos y los servicios del templo, que eran cosas que se llevaban a cabo continuamente, con una gran regularidad. El sacrificio continuo que se ofrecía cada mañana y cada tarde. Así que de ahí es que los traductores añadieron la palabra sacrificio porque estaban asociando la palabra continuo con el santuario, que es donde a menudo encontramos esta palabra tamid en hebreo. Y bien, ¿qué sucede? Que la utilización, el empleo de la palabra tamid en el libro de Daniel no es como adjetivo, es como sustantivo, es decir, que no está describiendo ninguna otra cosa, no está explicando otra cosa, sino que es una palabra, un concepto propio, un concepto propio. Así que eso es lo primero que hay que entender, que la utilización de la palabra tamid o la palabra continuo en español es una utilización propia, autónoma, que no necesita de ninguna otra palabra y que no está explicando ninguna otra palabra tampoco. Por ejemplo, se alumbraba tamid continuamente, o los panes se cambiaban tamid continuamente, o el sacrificio continuamente tarde y mañana. Todo eso no es parte aquí, no es parte, no figura en todo esto, porque aquí se utiliza tamid como un sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que inmediatamente nos vamos a desconectar del contexto del santuario aquí en Daniel 12. Vamos a ver que en otros libros de Daniel el contexto del santuario nos va a dar un elemento de lectura importante, pero aquí estamos en Daniel 12 y aquí, aparte de la vestidura de lino de Jesús, aquí no estamos en un contexto que sea predominantemente santuario. Y si bien podemos decir que efectivamente hay un poco del santuario aquí en Daniel 12, no lo vamos a negar, está Jesús que aparece en su vestimenta de lino, está Miguel se levanta, Miguel está en ese momento cuando se levanta, está en el santuario celestial, terminando el juicio, cerrando el juicio. Así que claro que sí, que hay un elemento de santuario aquí que no podemos negar. Sin embargo, el hecho de que la palabra está siendo utilizada no como adjetivo, sino como sustantivo, tiene que darnos otra lectura. Tenemos que hacer otra lectura de esta palabra continuo. Así que vamos a ir descartando interpretaciones. En primer lugar,
no tiene relación al santuario directamente. Cuando se utiliza la palabra continuo, tamid, en Daniel 12:11, no está haciendo alusión a ninguna función del santuario. En segundo lugar, y algo que está relacionado al santuario, es el ministerio sacerdotal de Jesús. Tampoco está haciendo alusión al ministerio sacerdotal de Jesús. Y en tercer lugar, vamos a descartar respetuosamente, muy respetuosamente, la interpretación que tenían nuestros pioneros de esta palabra tamid. Ellos pensaban que la palabra tamid significaba paganismo, pero nosotros vamos a ver en un momento que el paganismo no es quitado, no es removido, no desaparece, al contrario, el paganismo se establece, el paganismo se fortalece y se impone. Así que no podía ser la interpretación que tenían los pioneros tampoco. Ahora, lo que los pioneros sí habían comprendido es que el tamid era algo que se pasó, se transmitió de la Roma imperial a la Roma papal. Eso sí, ellos lo entendieron muy bien, que hubo un traslado, un transferido de algo que era el continuo de la Roma imperial a la Roma papal. Y como la Roma imperial estaba completamente establecida en el paganismo, ellos entonces pensaron que tal vez lo que se transfirió, como lo habíamos dicho, como un batón, en una carrera de relevo, lo que se transmitió de Roma imperial a Roma papal fue el paganismo. Pero no es así, no es así. Vamos a ver entonces qué es el continuo. Y tenemos que ir a la luz de otras escrituras, tenemos que ir a la luz de otros pasajes para entender. Y en resumido, antes de ir a las escrituras para ver, el resumido que les voy a hacer es que el cetro del poder es el continuo. Cuando se usa la palabra tamid en el libro de Daniel, se está hablando del cetro del poder, del cetro del poder. Eso en resumido. Ahora vamos a ver las evidencias para que puedan seguir conmigo. Ya habíamos visto que el cetro del poder está asociado con el trono de Dios, está asociado con su corona, es un símbolo de autoridad, es un símbolo de poder, y este símbolo de poder fue usurpado sobre la tierra, no el cetro universal, y entendimos que el cetro del poder terrenal le fue arrebatado a Adán de su mano por Satanás. Cuando Satanás hizo caer a Adán, arrebató en ese momento el cetro del poder terrestre, y por eso él se paseaba sobre la tierra, su dominio, y le daba cuentas a Dios, o al menos se vanagloriaba, vamos a ponerlo mejor así, se vanagloriaba al estar entre los otros hijos de Dios, se vanagloriaba de que él venía de su dominio, el cual pues era la tierra. Vamos a ver otros testigos. En Salmos 2 leemos, hablando el Padre, hablando de Jesús, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, y miren el contexto, recuerden cuando el Padre proclamó frente a los ángeles la preeminencia de Jesús. A eso, a ese contexto es que se refiere aquí el segundo salmo. Se está refiriendo a ese momento en el cual el Padre convoca a la asamblea angélica, convoca a todos los ángeles, y el Padre explica que Jesús es su Hijo, que Jesús tiene autoridad igual a la del Padre, que Jesús también es co-creador con el Padre y que Jesús tiene la preeminencia entre todos ellos. Así que mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro,
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, la vara de hierro es un instrumento de poder, es un instrumento de dominio, un símbolo y un instrumento de dominio. Vamos a ver en Apocalipsis 19 que este concepto no solamente es pertinente para el pasado, sino que es pertinente para nosotros. Lo vamos a ver. Dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda, sabemos que es la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que nos dice, y él las regirá, hablando de las naciones, con vara de hierro, la vara del poder, el cetro del poder. Y ya habíamos visto que el libro de Daniel es el relato de esta sucesión de reinos, comenzando con Babilonia, que era contemporánea al profeta. Comenzando con Babilonia, se nos narra la sucesión de reinos desde Babilonia hasta la segunda venida de Jesús, hasta la víspera. No hasta la segunda venida, pero hasta la víspera de la segunda venida, es decir, poco tiempo antes de la segunda venida. Pero de ninguna manera, ni el día ni la hora, lo recalco una vez más. Así que el libro de Daniel nos lleva hasta el último reino de la tierra, y luego en Apocalipsis realmente es cuando vemos la segunda venida. Ahora, muy bien, yo espero que hemos entendido el concepto del continuo, la palabra tamid en hebreo. Ya entendemos que se trata de un cetro del poder que es pasado de mano en mano como un batón. De mano en mano se pasa el batón. Vamos a ver ahora las otras dos palabras claves que nos quedan por entender, que es la palabra abominación y la palabra desoladora o asoladora. Y estos dos conceptos van juntos, porque la palabra asoladora describe la abominación y es la consecuencia de ella. Así que vamos a entender esto, porque de igual manera estas son piezas del puzzle, del rompecabezas que necesitamos entender para interpretar correctamente Daniel 12:11. Así que vamos adelante con abominación. En primer lugar, la palabra abominación. ¿Qué quiere decir? Y yo pienso que antes de descomponer, para mirar ejemplos de la palabra abominación, vamos primero, vista panorámica. Yo encuentro que siempre ayuda, es mi parecer, que siempre ayuda a alejarnos, ¿no? Tener la visión panorámica de algo, en francés decimos ir de lo general a lo particular. Así que es bueno retroceder, tener la vista panorámica y luego ir a lo particular, ¿no? De lo general a lo particular. Vamos a ver primero qué significa abominación desoladora. Es un concepto no tan difícil de entender. La abominación desoladora es, escuchen bien, la abominación desoladora es una transgresión cometida por el pueblo de Dios, la cual trae desolación. Esto es clave. Si ustedes entienden este concepto, van a poder entender sin problema qué es la abominación desoladora y el detalle. Pero vamos primero a la generalidad. Repito, la abominación desoladora es una transgresión, es decir, la abominación hace referencia a una transgresión, un pecado. Una transgresión cometida ¿por quién? Por el pueblo de Dios. La cual, a los ojos de Dios, es tan grande que trae desolación. Desolación, es decir, Él retira su protección de sobre su pueblo, porque el Señor nos protege. Pero cuando caminamos en transgresión abierta, en desobediencia flagrante, el Señor
retira su protección y ahí viene el desolador y hay destrucción, hay ruina, hay calamidad. Espero que esté claro. Vamos a ver ahora en la Biblia otros ejemplos de abominaciones cometidas por el pueblo de Dios. La primera, que se le llama como tal abominación, la vamos a encontrar en Ezequiel 8, aunque hay abominaciones también en la Torá, pero vamos a mirar abominaciones que se relacionan más particularmente con la abominación del tiempo del fin, porque dijimos que Daniel 12 estamos en el contexto del fin del tiempo. Así que hallamos en Ezequiel 8 la abominación cometida por los líderes de la iglesia de aquel tiempo y han cometido muchas abominaciones, las cuales habíamos visto en el tema llamado el misterio de Dios consumado, así que yo no las voy a repetir. Son 4 abominaciones que encontramos en Ezequiel 8, pero aquí vamos a hacer alusión directamente a la última abominación, que es la que llena la copa de su iniquidad, y después de esa abominación viene el juicio y se cierra la gracia. Y bien, esa abominación es cuando los líderes de Israel en el templo de Dios, en su santo santuario, ellos adoran al sol con su rostro hacia el este y sus espaldas hacia el templo de Dios. Así que ellos han rechazado la ley de Dios, han rechazado a la persona de Dios directamente y están postrados en adoración frente al Dios del sol. Así que esto es una abominación desoladora, porque vemos inmediatamente en el capítulo 9 de Daniel que se cierra la gracia, que ellos han sido hallados faltos, que van a ser destruidos y que un remanente será salvo. Ese es el primer ejemplo que vamos a mencionar, que viene del Antiguo Testamento. Vamos a mencionar un segundo ejemplo de abominación que también trae consecuencias asoladoras, y esta la encontramos en Mateo 24, cuando Jesús nos habla de la abominación desoladora del tiempo del fin. Pero ustedes saben que la profecía que dio Jesús en Mateo 24 es una profecía a doble cumplimiento, que nos habla de Jerusalén, pero nos habla también del tiempo del fin. Y en esta profecía, hablando de la abominación desoladora, se está haciendo alusión en el tiempo de Jerusalén al rechazo del Mesías, y trae como consecuencia de nuevo el retiro de la protección de Dios y la asolación que en ese caso trajeron los romanos, que fue el sitio de Jerusalén, con uno de los episodios absolutamente más terribles de la historia, que fue el sitio de Jerusalén, cuando los romanos sitiaron Jerusalén, pero todos los cristianos que habían sido obedientes a la profecía se habían ido, ya habían huido, habían salido de la ciudad y se habían resguardado en otras localidades y estaban lejos de Jerusalén. Así que ningún cristiano obediente, que sepamos, según los registros bíblicos e históricos, ningún cristiano pereció en el sitio de Jerusalén. Ahora, el paralelo con la abominación en el tiempo del fin es que en Jerusalén rechazaron al Mesías, y en el tiempo del fin rechazarán la ley del Mesías. Es decir, es otra manera de rechazar al Mesías, es rechazar su ley, puesto que su ley es una transcripción de su carácter. La ley es un registro legal del carácter de Dios, un carácter justo, un carácter amante. La justicia de Dios es una justicia amante, es la ley de amor, es la ley del amor. Así que estas son las dos desolaciones que podemos mencionar, que ustedes bien pueden ver la magnitud del pecado, ustedes ven la magnitud de la transgresión.
De un lado se le da la espalda al templo, quiere decir que se le da la espalda a Dios, se adora al Dios del sol, al Dios Baal, y en el otro ejemplo vemos, se rechaza al Mesías que vino para rescatar a los suyos en primer lugar, y luego en el tiempo del fin pues será el rechazo de su ley. Y esto vamos a encontrar la confirmación en Isaías 24. Miren qué interesante este pasaje. Vamos a leer 2 versículos en Isaías 24 que ustedes tal vez puedan recordar, que es lo que se llama la pequeña Apocalipsis, que es Isaías 24, 25 y 26. Vamos a leer en Isaías 24 hablándonos del tiempo del fin. Esto está hablando del tiempo del fin. Dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho, es decir, la justicia, quebrantaron el pacto sempiterno. Y el pacto está basado sobre la ley de Dios. Se habla de las tablas del pacto, las tablas de la ley. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Miren esto qué increíble. Isaías 24, 5 y 6 está definiendo el concepto de abominación desoladora. Una abominación tan grande que trae desolación. Vamos a leer esto otra vez. Esto es muy importante como confirmación de lo que les estoy presentando. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Estamos hablando ahora de la abominación. La abominación es una contaminación, es una falta de pureza. Porque traspasaron las leyes, traspasaron la ley de Dios. En el tiempo del fin será una violación del 4º mandamiento, de la ley del sábado. Falsearon el derecho, es decir, impusieron otra ley. Aquí viene una ley apóstata, aquí viene una ley dominical que no es parte de las leyes de Dios. Viene una ley dominical que no tiene nada que ver con las leyes de Dios. Quebrantaron el pacto sempiterno, es decir, violaron las tablas de la ley. Porque como se dice en Santiago, el que viola una ley las ha violado todas. Por esta causa viene ¿qué? Viene la desolación. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Incluso encontramos la palabra asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es decir, aquí comienza la gran destrucción. ¿Por qué? Porque el Señor retira su protección de los moradores de la tierra, porque no es sino la mano de Dios y los ángeles, los 4 ángeles aguantando, reteniendo los vientos. Esto es lo que no ha permitido que el desolador asole y que el prevaricador prevarique. Es la mano de Dios. Pero aquí, cuando ellos quebrantan su ley en una transgresión tan grande que incluye adorar a un falso Dios, lo cual es una violación del primer mandamiento. En segundo lugar, se quebranta el segundo mandamiento que dice no te harás imagen alguna, es decir, no habrá idolatría. Pero si estamos adorando en un día falso de adoración, es una falsa adoración. Estamos poniendo al domingo como a un ídolo, algo santo que el Señor nunca declaró que el domingo fuera un día santo. Así que ustedes ven que la transgresión es grande y se quebranta el 4º mandamiento, el cual dice que hay que adorar en sábado, que el día de reposo del Creador es el 7º día. Y dicho sea de paso, se viola también la tercera ley que dice que no utilizará su nombre en vano. ¿Por qué? Porque van a presentar una falsa ley. Van a pretender que esta ley es dada por Dios. De hecho, ellos se reclaman que el domingo
es algo impuesto por Dios. Están usando el nombre de Dios en vano, porque el Señor nunca ha dado el domingo, jamás el Señor ha dado el domingo como un día de adoración. El domingo no es un día de adoración, nunca fue dado por el Señor como día de adoración. Así que ustedes ven que al quebrantar el cuarto mandamiento, en realidad están quebrantando también el primero, el segundo y el tercero, falseando el derecho, imponiendo una falsa ley, una ley apóstata que no es la ley de Dios, pero afirmando que sí viene de Dios. Ahora vamos a ver que vamos a ir penetrando ya el secreto. Vamos a ir penetrando el secreto que se esconde en esta profecía de Daniel 12:11. Tan pronto se decreta la ley dominical nacional, Satanás reclama a los Estados Unidos como su posesión. En otras palabras, se aprueba la ley dominical nacional. Hay un decreto de ley que se establece. Inmediatamente, sin tardar, como sucedió en el huerto cuando cayó Adán, inmediatamente Satanás va a reclamar ese territorio y esa población como suyos. Él va a reclamar el territorio y va a reclamar los súbditos de ese territorio. Vamos a verlo. ¿Cuál es la justificación legal que va a utilizar Satanás para ello? Vamos a leer en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Simple. Ese es su primer argumento legal que él va a utilizar. Segundo argumento legal, diciendo lo mismo en otras palabras, segunda de Pedro 2:19 dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Repito, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Los Estados Unidos van a decretar una ley apóstata que va en violación directa de la ley de Dios. Ellos se van a levantar en oposición directa al reino de Dios, porque la ley de Dios es el fundamento de su gobierno. El gobierno de Dios está establecido sobre su santa ley. Cuando los Estados Unidos se levantan en rebelión para decretar una ley que va contra la ley de Dios, los Estados Unidos van a estar en apostasía total, rechazando al Creador, rechazando su ley, rechazando su gobierno y por ende rechazando su reino. No podemos estar en dos reinos al mismo tiempo, hay que tomar posición. Así que cuando lo presentamos en esos términos y con la luz que tenemos ahora del verdadero significado de la palabra continuo, que es el cetro del poder, ahora podemos entender mejor que efectivamente aquí Satanás va a repetir el mismo patrón de comportamiento que tuvo con Adán y Eva cuando Adán y Eva cayeron en el huerto. Y miren qué interesante esta cita de la hermana White. Muy interesante, escuchen bien. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando sedujo y venció a Adán y a Eva, porque el Señor le permitió a Satanás tentarles, porque su lealtad tenía que ser probada. Cuando sedujo y venció a Adán y a Eva, pensó que había conquistado la posesión de este mundo. ¿Por qué? Porque me han escogido como su soberano. Así que tenemos dos testigos en la palabra, Romanos 6:16,
tenemos 2 de Pedro 2, versículo 19, y tenemos la hermana White en Patriarcas y Profetas también, diciendo que cuando obedecemos la ley de alguno, le pertenecemos. Cuando obedecemos la ley de Dios, guardamos sus mandamientos, le pertenecemos. Cuando vivimos en transgresión a la ley de Dios y obedecemos las leyes de cualquier otro poder, le pertenecemos a ese poder. Y en este caso estamos hablando del poder de Satanás. Ahora, todo esto que estamos viendo aquí, vamos a ver una confirmación también en la estructura quiástica de Daniel. Por eso fue que nos dimos la pena de introducir este concepto de la estructura, a ver qué texto está frente a qué texto, ¿no? Como los candelabros de la menora, habíamos dicho. Así que, ¿cuál texto se halla frente a Daniel 12:11? Vamos a leerlo. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos aquí ahora a sacar a relucir lo que habíamos mencionado antes de la palabra clave que falta en la mayoría de las traducciones en español. Y esa palabra en hebreo es Natán. Y Natán quiere decir poner, colocar, establecer, ¿no? Entonces, esta palabra, lo habíamos dicho, lo vamos a leer de nuevo, la lectura correcta como una transliteración del idioma original, la lectura correcta de Daniel 12:11 sería: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo y sea puesta, Natán, sea puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, habíamos dicho que las palabras estaban selladas, ¿no? Selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Así que aquí se nos va a hablar en códigos, ¿está bien? Por eso es que el secreto estaba sellado. Nosotros estamos en proceso de abrir el misterio y revelar el secreto. Así que, cuando vemos estos dos versículos que están frente a frente, y no tengan miedo, esto parece muy técnico, pero realmente no lo es. Tenemos de un lado, se nos está hablando de sabiduría, y se nos está hablando de criaturas que van a brillar con la brillantez de las estrellas. Y del otro lado se nos está hablando de una ley apóstata que será decretada y la cual traerá desolación. ¿Y quién es el asolador? ¿Y quién es el prevaricador si no es Satanás? Así que lo que estamos leyendo aquí, al poner una cosa con la otra, recuerden que el primer lugar donde se nos habla del firmamento y se nos habla de las estrellas no es Daniel, es Génesis 1. La primera mención de la palabra firmamento, de la palabra estrella, la encontramos en Génesis 1. Ahí es donde nos tenemos que referir cuando vemos estas palabras en Daniel. En profecía, y tal vez lo voy a mencionar rápidamente, en profecía, la primera mención de una palabra en un texto, en cualquier texto, la primera mención cuando se trata de análisis profético tiene una importancia particular, va a tener una relevancia particular. Así que nosotros vamos a Génesis y allí ¿qué vemos? Vemos utilizada la primera utilización de la palabra firmamento y en particular de la palabra estrella. Ustedes saben que la estrella es un símbolo para los ángeles. Las estrellas son ángeles en su valor simbólico de la palabra estrella o estrellas. Y aquí se nos está hablando de esa gran estrella que es Satanás. Y en Génesis 1 encontramos la palabra Natán utilizada en asociación con las estrellas. Se nos dice que el Señor entonces pone las estrellas, coloca a las estrellas o establece las estrellas.
Así que aquí estamos viendo que al conjugar estos dos versículos que están relacionados, ¿cuál es la relación con respecto a las estrellas? Y bien, el enlace se nos da con Natán. Las estrellas sean puestas, se nos está hablando de estrellas como en Génesis 1, es decir, en el momento, se nos lleva al momento de la creación y de la caída. Luego, la otra palabra clave aquí es los entendidos, los que tienen sabiduría. ¿Qué habíamos leído en Ezequiel 28, versículo 3? Habíamos leído que Satanás tiene sabiduría, que tiene más sabiduría que Daniel, que era más sabio que Daniel, y que por eso Satanás entiende estos secretos. Y él sabe que esto aquí habla de él, y él sabe que esta es su ventana para entrar en la falsa segunda venida, porque se le permitirá a Satanás tentar al mundo entero. Y los que no entiendan estas cosas van a caer y serán engañados por este falso ángel de luz que pretende ser Jesús, pero que no lo es, que es un falso Mesías, y que si fuera posible engañaría aún a los elegidos. Así que yo espero, hermanos, que ustedes están tomando esto muy en serio, lo que yo les estoy diciendo, porque esto aquí es asunto de salvación. Porque el que siga al falso Cristo no tendrá oportunidad de regresar. ¿Por qué? Porque Satanás pondrá su espíritu sobre el que le sigue. El que crea esta mentira, el que crea las palabras de este falso Cristo, va a recibir el espíritu de Satanás. Y ya no habrá oportunidad entonces de recibir el Espíritu Santo. Así que ustedes ven la seriedad de esto. Vamos a continuar. Esto es muy, pero muy serio, hermanos. Vamos a seguir ahora entendiendo cómo es que sucede todo esto, cómo es que en el mismo día que se proclama el decreto de ley dominical, en ese mismo día es que aparece Satanás. Vamos a verlo aquí. El dragón le dio al anticristo su poder y su trono y grande autoridad, en una delegación de autoridad. Este versículo nos es muy familiar, esto viene de Apocalipsis 13, todos nosotros hemos entendido y leído muchísimas veces Apocalipsis 13, ¿no? Me refiero a todos los adventistas, y yo pienso que muchos hermanos cristianos también, aunque no son adventistas, han leído Apocalipsis 13, porque es donde se habla de la marca de la bestia. Así que muchas personas han ido a indagar en Apocalipsis 13, que es este asunto de la marca de la bestia, para comprender. Así que en este capítulo se nos dice que se le dio al anticristo autoridad y que se le permitió vencer a los santos, ¿no? Ahora, el punto que nos interesa aquí es que los Estados Unidos, al decretar la ley nacional dominical, se va a encontrar en una total pérdida de soberanía. Los Estados Unidos van a perder su poder, su soberanía, su autoridad nacional. Y ellos van a ejercer, vamos a usar esa palabra, ellos van a ejercer una falsa autoridad, porque no es de ellos. Esta falsa autoridad es la autoridad papal. Aquí estamos en presencia de lo que se llama la imagen de la bestia. Así que, hablando de los Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, porque sabemos que la primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado, pero hablando de la segunda bestia, que es los Estados Unidos, se nos dice, y ejerce toda la autoridad, no la suya, no nos está hablando de su autoridad propia, ejerce toda la autoridad ¿de quién? De la primera bestia. En presencia de ella quiere decir para su beneficio, ¿no? Para su beneplácito de la primera bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que podemos considerar que el establecimiento de la ley dominical en los Estados Unidos va a ser el eslabón
que falta, ¿no? El eslabón que falta en la cadena para que se pueda sanar la herida mortal del papado. Y esa herida estará completamente sana cuando se le entrega al papado el cetro del poder. Vamos a ver este proceso, lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es que sucede esto? Recalco, porque esto es muy importante entenderlo. Cuando Estados Unidos decreta la Ley Nacional Dominical, la más importante república del mundo pierde su soberanía nacional y se hace vasallo del Papa, ejerciendo toda la autoridad del Papa, pero es una autoridad que no le es propia, es una autoridad por delegación y es una autoridad que al final del día beneficia al papado y traerá destrucción total y ruina nacional a los Estados Unidos. La segunda bestia de Apocalipsis 13, es decir, los Estados Unidos, asume poder y autoridad a beneficio de la primera bestia. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación, etcétera, etcétera. Lo que me interesa recalcar aquí no es el hecho de que haya que salir a las ciudades, eso lo debemos saber y debemos estar ya o en preparativos o ya en desplazamiento o ya instalados, ¿no? Lo que me interesa es la expresión que ella utiliza. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, es decir, la asunción de poder como si hubiera un poder. Esta declaración de la hermana White, yo debo confesar que siempre me ha intrigado. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Lo que hay es pérdida de poder, no hay asunción de poder, lo que hay es pérdida. Yo no lograba entender muy bien, pero este es el concepto, es decir, la asunción de poder a un falso poder, a un poder que no le pertenece, a un poder que primero que no es legítimo y que en segundo lugar no es suyo propio, sino que es un poder donde los Estados Unidos se hace vasallo del Papa. Es un poder por delegación de autoridad, pero que al final, ¿verdad? En fin de cuentas, no hay ninguna autoridad real para los Estados Unidos. Bien al contrario, la primera república democrática del mundo, que estamos aún en un modelo republicano democrático, donde los Estados Unidos es la república democrática más importante, más imponente en el mundo. Todas las naciones siguen, los Estados Unidos siguen su modelo y su ejemplo. Cuando los Estados Unidos capitulan frente al papado y ceden voluntariamente su cetro de poder, es decir, su propia soberanía nacional, la ceden voluntariamente al papado al decretar una ley que beneficia únicamente al papado y que traerá desolación a toda la tierra y que será la causa de la perdición de una gran parte de la humanidad. Cuando los Estados Unidos hace esto, los Estados Unidos ha perdido el cetro del poder. Y eso es lo que quiere decir cuando se habla de que fue quitado el continuo. El continuo, es decir, el cetro del poder le fue quitado. ¿A quién? A la nación más preeminente, más poderosa de la tierra, que fue hasta este momento los Estados Unidos. Pero ya estamos viendo el colapso de los Estados Unidos, va en vía de decadencia acelerada y estamos en los últimos momentos de este modelo republicano democrático y estamos en transición hacia el nuevo orden mundial. Ahí es donde nos encontramos ahora proféticamente. Así que el continuo, en las palabras de Daniel 12:11, el continuo es removido, el cetro del poder es removido. ¿Cómo? Como lo hemos dicho, por esta transgresión, esta abominación que es el pasaje de una ley apóstata
que se levanta en rebelión contra el reino de Dios y trae como consecuencia desolación y ruina nacional, primero a los Estados Unidos y luego traerá ruina a toda la tierra. Vamos a ver aquí que rápidamente después, muy rápidamente después de que los Estados Unidos hayan decretado la ley dominical nacional en su territorio, muy poco tiempo después, es decir, apenas 30 días después, los reyes de la tierra, representados por los 10 reyes de Apocalipsis 17, van a entregar voluntariamente sus cetros respectivos al papado. Así que estos reyes de la tierra, que en Apocalipsis 17 son contados como 10, puede ser un número simbólico representando a todas las naciones a través de la ONU, puede ser un número literal representando, por ejemplo, al G7 con la Unión Europea, por ejemplo, podría ser algo así, pero en todos los casos que sea literal o que sea simbólico este número, esta cifra de 10 reyes, lo que sí sabemos es que todos ellos voluntariamente van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos y le entregarán al papado el cetro del poder de sus naciones respectivas. Es decir, que todos los países de la tierra van a claudicar, van a voluntariamente entregar su soberanía nacional en manos del papado. Esto parece absolutamente increíble, pero es lo que vamos a ver, Así que vamos a ver, primero los Estados Unidos cede su soberanía al papado a través de este acto legislativo y luego los reyes de la tierra a través del segundo acto legislativo, que será el decreto de ley dominical universal. Ese es el segundo acto legislativo de las naciones, el decreto de ley dominical universal. Ahí, en ese momento, podemos considerar que todas las naciones han completamente abandonado sus territorios en manos del papado. Los han entregado, han traicionado a sus poblaciones y han entregado todo al papado. La hermana White lo dice de manera muy elocuente en esta cita, la primera en Review and Herald, cuando ella dice: el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y le den autoridad al papado, la medida de su culpa será llena. La copa de su iniquidad, en otras palabras, la copa de su iniquidad será llena y apostasía será registrada en los libros del cielo. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Vamos a leer ahora esta cita de la hermana White, la vamos a leer rápidamente y solo quiero enfatizar aquí un punto. Esta cita aparece en Testimonios volumen 5 y dice que cuando bajo la influencia de esta triple unión, es decir, el protestantismo, el espiritismo y el papado, el espiritismo hablando de Satanás, ¿no? Hablando del dragón, el espiritismo, el dragón, el papado, el anticristo y el falso profeta, que son los Estados Unidos. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudiará todos los principios de su constitución como gobierno protestante y republicano, y dicho sea de paso también democrático, y tomará medidas para la propagación de las falsedades y los engaños papales. Ahora escuchen bien, entonces podremos saber que ha llegado el tiempo para la obra maravillosa de Satanás y que el fin está cerca. Así que la hermana White nos está diciendo, nos está planteando que cuando se pasa el decreto de ley dominical en los Estados Unidos, nos dice
entonces ha llegado el tiempo para la obra maravillosa de Satanás. ¿Y cuál es esa obra maravillosa? Cuando él, haciendo señales y prodigios, se presenta como el Salvador de la tierra, impersonando o falsificando a Jesús como impostor, como usurpador, se presenta para reclamar los súbditos de los Estados Unidos y reclamar todo el territorio, diciendo, como dijo la hermana White, porque ellos me han escogido como su soberano. Hermanos, hay que temblar, hay que entender todo esto y hay que temblar y hay que prepararse para que todos podamos mantenernos fieles hasta el final y que todos podamos estar listos para recibir el sello de Dios. Bueno, aquí tenemos el panorama casi completo de las 3 líneas de tiempo de Daniel 12. Digo casi completo porque en el próximo tema vamos a completar toda esta información con otras informaciones bíblicas también que nos van a dar la completud del panorama. Pero aquí ya tenemos un buen comienzo y vamos a ver aquí lo que yo les explicaba antes. Y el Señor permitió que estas líneas de tiempo tuvieran un cumplimiento parcial en la historia sagrada para que nosotros tuviéramos el modelo. Él nos quiso facilitar nuestra interpretación para que fuera certera y nos da un precedente bíblico. Es lo que se llama un precedente bíblico o un precedente profético también, un precedente histórico también podríamos decir. Y en este modelo vemos que 2 líneas de tiempo van a comenzar el día en que se decreta la ley dominical nacional y 2 otras van a terminar en el día en que se decreta la muerte del remanente por habernos rehusado a doblegar nuestra rodilla frente a la imagen de la bestia. Y no adoraremos en domingo, sino que nos mantendremos fieles al 4º mandamiento y a la ley de Dios. Así que aquí vemos que la ley dominical nacional, vemos aquí que la ley dominical nacional da origen en primer lugar a el tiempo de espera, la línea de tiempo de los 1335 días, que es el tiempo de espera, y que culmina con la resurrección especial en la cual el Padre anuncia desde el cielo el día y la hora de la segunda venida. En ese momento ya estaremos cerca, pero todavía no es, así que el Señor va a anunciar a su pueblo fiel cuándo será, y ese será el gozo de la salvación, es decir, ya la salvación obviamente es segura en ese momento. Y la línea de tiempo de los 1290 días también comienza, como lo hemos visto y lo hemos aprofundizado, comienza con el decreto de ley dominical nacional y ella culmina con el decreto de muerte contra el remanente, y hay 45 días de diferencia entre el final de la línea de tiempo de los 1290 y la línea de tiempo de los 1335 días. Luego, la ley dominical universal, lo habíamos dicho, será decretada 30 días después de la ley dominical nacional. Es decir, todos los movimientos finales serán rápidos. Así que los reyes de la tierra rápidamente van a seguir el modelo de los Estados Unidos y van ellos también a ponerse todos de acuerdo y van a firmar una ley dominical universal, la cual entonces va a oficializar los 1260 días de persecución. Esta es la línea de tiempo de la persecución papal y ella culmina también con el decreto de muerte. Cuando yo he escuchado hablar de las diferentes fases de la ley dominical, yo les confieso que eso a mí siempre me ha creado una gran ansiedad, porque yo decía, bueno, pero ¿cómo vamos a saber? Si la ley dominical se establece en varias fases, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es el decreto de ley que hace ley? Es decir, que
que comienza el contador. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? ¿En qué momento comienza el contador de estas líneas para saber, ok, aquí empezamos a contar? Y bien, hermanos, el Señor no ha querido que nosotros tengamos ninguna duda. Y la razón por la cual la ventana de tiempo de Satanás para presentarse sobre el escenario mundial es esta ventana de tiempo que el Señor le da, le concede, para que Él trate de engañar a todos los que serán engañados. El Señor le concede esto. ¿Y por qué el Señor permite que sea en ese día en particular? Para darnos una señal inconfundible, una señal indiscutible de que este es el decreto de ley que comienza todos los contadores. ¿Están conmigo? Por eso yo les decía que esta línea de tiempo es el catalizador. El catalizador. El evento catalizador es el decreto de ley dominical, el cual trae el mismo día la aparición de Satanás, y estos dos eventos que son prácticamente simultáneos, estos dos eventos son los que le dan comienzo a todas estas profecías. Para que nuestro contaje sea certero, el Señor nos da una señal inconfundible, una señal indiscutible. Satanás va a aparecer. Y ahí ustedes saben que ese es el decreto que da comienzo a todo, que luego será confirmado por un decreto de ley universal que todas las naciones firmarán. Y ya sabemos, hermanos, que estamos ahí en realmente la última línea recta. Cuando Satanás obra a través del anticristo para imponer esta ley dominical en los Estados Unidos, anticristo es el instrumento, es el canal, pero el dador de la ley es Satanás. Y entonces, una vez establecida esta ley, ese mismo día que se establece la ley, Satanás aparece para, como lo hemos dicho, reclamar el territorio y los súbditos de los Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta del Padre? Ya lo habíamos visto en el misterio de Dios consumado, pero vamos a verlo otra vez. ¿Cuál es la respuesta del Padre cuando Satanás aparece sobre el escenario mundial, posicionándose como el dador de la ley, diciendo que la ley de Dios ha sido el sábado, la cuarta ley de Dios ha sido abolida, y que en su lugar Él ha cambiado el día de reposo al domingo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la reacción del Padre? Ya lo habíamos dicho en el misterio de Dios consumado, pero vamos a repetirlo aquí, muy importante. El Padre reacciona ungiendo a Jesús como Rey por primera vez. Así que Jesús es ungido en el cielo cuando Satanás se presenta sobre el escenario como usurpador. El Padre responde derramando sobre Jesús su primera unción como Rey. Así que este es el primer ungimiento de Jesús como Rey. Este es el primer derramamiento de la lluvia en el tiempo del fin sobre el pueblo de Dios, porque habíamos visto en el misterio de Dios consumado, y lo hemos visto en otros temas, que la lluvia se derrama 2 veces al final del tiempo. Ya estamos en los últimos movimientos, y una vez que se pasa la ley dominical y que aparece Satanás sobre la tierra, hermanos, entonces y solo entonces el Señor va a derramar la lluvia por primera vez sobre aquellos que son hallados fieles, aquellos que en primer lugar no son engañados por Satanás, y en segundo lugar, al ser probados, se mantienen firmes y fieles a la ley de Dios. Muy bien, hermanos, tenemos mucho más que decir, por eso la serie de las revelaciones bíblicas continúa, pero vamos a terminar con este pasaje
en 1 Corintios 15, un pasaje hermoso, un pasaje poderoso que reitera y declara, proclama la soberanía de Dios sobre todo el universo y nos explica de manera muy sucinta y sintética cómo termina todo este asunto de autoridad y el asunto de este movimiento del cetro del rey. Sabemos que Jesús, cuando viene Jesús, viene con el cetro del poder terrestre. Cuando Jesús viene a reclamar el territorio de toda la tierra para el reino de Dios y viene a recuperar, a redimir la posesión comprada, que es decir, los súbditos, es decir, su pueblo. Jesús viene a buscar todo esto. Jesús, lo habíamos leído, viene con la vara de hierro en la mano para doblegar a las naciones y castigar a todos aquellos que se levantaron en rebelión contra Él y que, dicho sea de paso, le van a hacer la guerra. Así que Jesús viene con la vara de hierro en su mano y esta vara es la vara del cetro terrenal. La vara del cetro terrenal, porque Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a recuperar este territorio y los súbditos para el reino de Dios. Así que vamos a leer la conclusión a este problema de autoridad que comenzó en el cielo con la rebelión de Satanás contra la autoridad de Jesús. Vamos a ver cómo cierra todo esto en 1 Corintios 15. Luego el fin, hablando de Jesús, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, todavía hablando de Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, se habrá puesto fin al pecado, puesto que es el pecado lo que trae muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y así, hermanos, termina la gran controversia entre Dios y Satanás, el trono universal que nunca cesó de ser o de estar en la mano de Dios o del Hijo, el cetro terrenal que fue usurpado, pero que ahora es restaurado al trono de Dios. Ahora todo el universo entra en armonía. Todos los que se levantaron en rebelión contra Dios perecerán y el universo entrará en la paz perfecta, que es la paz y el gozo y la felicidad perfectos que caracterizan el reino de Dios. Oremos. Amantísimo Padre, gracias, Señor, por habernos acompañado durante todo este estudio. Nos has tomado de la mano, Señor, nos has permitido entender por la luz de tu Espíritu cómo, Señor, se van a cumplir todas estas profecías. Ningún hombre tiene sabiduría para discernir las cosas espirituales a menos que tu Espíritu Santo las muestre, las revele y que tu Espíritu Santo nos dé la luz para comprenderlas. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que sobre la tierra habrá otra tentativa de usurpar tu lugar, tu trono, tu cetro, Señor, tu autoridad, tu corona, pero fracasará como ha fracasado y fracasará toda otra tentativa, Señor. Tú eres Dios, eres el Rey soberano, eres la suprema potencia y autoridad en este universo. Y jamás nadie te quitará tu trono o tu cetro o tu corona. Y esto, Señor, es para regocijo de todo el universo y sobre todo de tu pueblo aquí en la tierra. Y para ti sea toda la honra, gloria, alabanza por siempre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre santo de Jesús. Amén.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Gracias por habernos acompañado durante Revelaciones Bíblicas para la Última Generación, una producción de DNJ TV. Si has sido bendecido por este programa, por favor, compártelo con otros. Para toda pregunta relativa a este tema bíblico, escríbenos a info@dnj.tv. Para más información, visítenos en la web a dnj.tv.